La pobre niña arreglaba el Mustang de un millonario. Cuando él vio el anillo en su dedo, llegaron noticias impactantes. En el límite entre el mundo, el lujo y el olvido, el coche de un multimillonario se averió. Al encontrarse con una niña que llevaba la sombra de un pasado olvidado, se topó con un secreto que su familia había ocultado durante 15 años. Esta no es una historia sobre un milagro, sino sobre una verdad que siempre encuentra el camino, sobre una mentira que siempre quiere salir a la luz. Antes de empezar el relato, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy. Jack Reynolds no solía detenerse, especialmente en lugares como aquel. El auto dio un tirón, tosió, parpadeó en el tablero y se apagó. El coche negro, que para él era como un escudo ambulante contra la vida, quedó inmóvil, como si le hubiera mostrado el dedo del medio. Con la visión periférica captó calles agrietadas, cables colgando, casas descascaradas. Un barrio del que se decía que por las noches hasta los perros se encerraban por dentro. Salió y revisó el capó. Todo parecía igual que siempre cuando no entiendes nada de mecánica, aunque seas dueño de 5 compañías tecnológicas. ¿Se le murió el coche? Se oyó una voz fina al lado. Él se sobresaltó. A un paso de distancia estaba una niña. Parecía de unos 9 años. Llevaba una chaqueta con manchas de aceite, una bufanda vieja al cuello, pero en sus ojos no había miedo ni timidez. Parece que se quemó el cableado. Tengo un destornillador. Jack comenzó a hablar, sin saber cómo terminar la frase. Yo ayudo a Matthew en el taller, explicó ella. Dice que tengo buen instinto para la electricidad. ¿Quiere que lo mire? Sacó de su bolsillo un destornillador gastado. Mientras él intentaba entender si era una broma, la niña ya estaba frente al capó. Espérate, respondió él. No se preocupe, no lo voy a dañar. No es la primera vez. Le sonrió brevemente. Si no, Matthew no le confiaría nada. Ella lo dijo con simpleza, pero al oír la palabra confiar, Jack sintió un pinchazo en el pecho. Se acercó. Al observar cómo ella revisaba con destreza los cables, notó algo extraño. Un anillo. Fino, de oro, con un rubí, muy antiguo, con pequeñas marcas a los lados. Lo conocía demasiado bien. Era el anillo de Lily. 15 años atrás se lo había regalado a su hermana menor, de quien dijeron que había muerto por una infección. Él era apenas un adolescente. Recordaba cuánto le gustaba y cómo lo llevaba todos los días. No podía equivocarse. Solo existían 2 de esos anillos. El otro, su madre Olivia lo guardaba bajo la almohada hasta que la locura por el dolor la consumió. ¿De dónde sacaste ese anillo, Charlotte?, preguntó bruscamente. La niña se estremeció, pero no se asustó. Miró su mano. Siempre lo tuve. No sé de dónde salió. Simplemente es mío. Guardó silencio y luego añadió. A veces sueño con una mujer. Ella canta. Y me dice, Lily, duerme. A Jack le dolieron las sienes. ¿Cómo te llamas? Emily. Solo Emily. Jack estudió su rostro. Demasiadas coincidencias. La misma línea delicada en la barbilla. El mismo lunar que Lily tenía cerca de la oreja. ¿Y tu apellido? No lo sé. No tengo documentos. Estuve en un orfanato hasta los 8. Luego Matthew me llevó. Dice que no me parezco a los demás. Que soy auténtica. Un rayo atravesó su mente. Sabía lo que debía hacer. ¿Puedes mostrarme dónde vives? Ella dudó un momento y luego asintió. Solo si no le hace daño a Matthew. Es bueno. Es mi familia. Él no respondió, solo cerró el capó. En ese instante comprendió que su vida acababa de cruzar una línea. Una línea donde la verdad había estado encerrada, donde la hermana que creyó muerta podía estar viva, donde la niña que tenía delante sostenía en sus manos la llave no del coche, sino de la mentira en la que había vivido toda su familia. Jack se detuvo frente a la puerta de un viejo taller y sintió que la garganta se le cerraba. El barrio era pobre, pero no muerto. Allí vivía gente olvidada por todos, sin nombre pero con dignidad intacta. Emily lo guió por los callejones,
Le mostró un atajo junto a una cerca rota y señaló un edificio bajo con un cartel descascarado, taller de Matthew. Empujó la puerta sin llamar. «Matthew», gritó. «Traje a alguien importante». De la sombra salió un hombre joven, alto, con camiseta engrasada y rostro duro. Pero en sus ojos no había amenaza, solo cansancio y un calor extraño. Al mirar a Emily preguntó: «¿Otra vez rescataste a alguien?» «Sí», dijo ella sonriendo. Su coche se apagó. «Yo lo ayudé un poco». Matthew miró a Jack. Hubo un segundo de silencio y ligera tensión. «No soy ladrón ni periodista», dijo Jack. «Solo quiero hablar». Matthew se acercó. Percibía que Jack decía la verdad, pero se mantenía cauteloso. «Saqué a Emily del orfanato hace casi un año. Era de las niñas más extrañas que vi. Nadie la quería, pero parecía recordarlo todo, aunque sin palabras». «¿Qué documentos tiene?», preguntó Jack. «Ninguno. Ni acta de nacimiento, ni historial médico. Dijeron que la encontraron a los 3 años en la puerta del orfanato. Allí le pusieron el nombre». «¿Le hiciste una prueba de ADN?» «¿Para qué? No soy su padre biológico ni pretendo serlo. Solo no pude dejarla ahí. Tenía pesadillas terribles. Se despertaba gritando: «No me lleven. No otra vez». Jack se sentó. Sintió que algo en su pecho se rompía. Sacó el teléfono, abrió la galería, bajó hasta una foto. Era de cuando Lily tenía 4 años. En la imagen aparecían 2 niñas, Lily y su hermana gemela Sophie. Sophie había muerto siendo bebé. Lily desapareció a los 5. Le mostró la foto a Emily. «¿Conoces a alguien aquí?». Ella miró y en su rostro apareció una extraña melancolía, como si algo hiciera clic en su interior. «No sé, pero me da tristeza». «¿Por qué?». «Porque eres tú», dijo Jack con voz quebrada. «Hace 15 años». Le contó todo lo que sabía, la madre que gritaba que se habían llevado a las niñas, el padre que convenció a todos de su locura, el anillo que su madre guardaba bajo la almohada y el que él mismo le regaló a Lily en su último día en casa. «Tú eras mi hermana», susurró. «Tú eres Lily». Pero la niña negó con la cabeza. «No soy Lily, soy Emily». Y en ese momento Jack comprendió que ella no se aferraba al pasado. No esperaba volver a aquella familia. Temía que todo eso le arrebatara lo que ya tenía. Matthew la abrazó. «Ella no debe volver a pasar por eso. Si te equivocas, yo no me equivoco, mañana haremos una prueba de ADN, pero hay algo más». Sacó un sobre antiguo. Dentro había una carta de su madre, escrita muchos años atrás, que había encontrado entre sus cosas. Allí ella describía: «Lily tiene una cicatriz en el cuello, en el lado izquierdo, de nacimiento, como yo. Solo ella la tiene». Jack mostró el lugar a la niña. Matthew no alcanzó a decir nada. Emily misma apartó la bufanda. La cicatriz estaba allí, con la misma forma, la misma curva. Nadie habló, solo se escuchaba la respiración y el murmullo de la calle tras la ventana. Más tarde, cuando Jack salió del taller, se detuvo, sacó del compartimento del coche algo que había guardado durante años. Una foto de los 3, él, su madre y Lily, tomada un día antes de su desaparición. No podía explicar por qué la conservaba, pero ahora lo entendía. Siempre supo que Lily estaba viva, simplemente no quiso creerlo para no volverse loco. Ahora creía. Y ahora sabía quién lo había hecho. Su padre. Un hombre que no tenía derecho ni a una sola de las vidas que destruyó. Jack estaba sentado en el sillón de cuero de la casa familiar. La casa en la que cada silla, cada puerta, cada gesto recordaban a Richard Reynolds. El padre, el hombre cuya voz controlaba las acciones, a los jueces, al ministro de salud y lo que sucedió con Lily. En la pared colgaba un retrato familiar. Él, Richard, la madre y Lily. Entonces ella todavía estaba allí. Entonces aún no había comenzado la oscuridad. Jack miraba ese retrato cada noche en su infancia, pero ahora lo observaba de otra manera. La mirada de su padre. La sonrisa tensa de su madre.
La niña apretada contra su pecho, como sin su voluntad. Sabía que en esa casa estaban las respuestas. Solo quedaba encontrar a quienes las habían escondido. Necesito un abogado en quien pueda confiar, dijo Jack entrando en el despacho de Victoria. ¿Eso es un cumplido o un problema? Es un reto. Tengo una hermana a la que creí muerta durante 15 años. Y ahora sé que está viva. Y tengo la sensación de que su desaparición no fue casual. ¿Quieres destapar a la familia Reynolds? Quiero saber cómo la ocultaron, quién firmó los documentos, quién dio la orden. Victoria suspiró. Ella no era solo su abogada, también era su prometida. Y sabía que cuando Jack se encendía, no había vuelta atrás. Empezaron con los archivos. El viejo orfanato clausurado en las afueras de la ciudad, demolido 3 años atrás. Pero quedaban copias de documentos hechas por una antigua enfermera, una mujer llamada Sarah Moore. Victoria la encontró en una residencia de ancianos. Sarah tembló al verlos. Sabía que alguien vendría, susurró. Buscamos a una niña que desapareció, dijo Jack. La registraron como muerta. Sarah se cubrió el rostro con las manos. Me pagaron. Entonces pensé que era solo una adopción a través de contactos. Pero luego vino un hombre, no se presentó, dijo que la niña no debía existir, que de otro modo muchas cosas se derrumbarían. Dijo su nombre. No, pero tenía los ojos, como los suyos. Las palabras atravesaron a Jack. Sabía a quién describía. Richard, su padre. Esa misma tarde se encontraron con su madre Olivia. La mujer que durante 15 años fue considerada loca, sentada junto a la ventana. Cabellos grises, manos temblorosas, pero en los ojos no había locura, solo un silencio demasiado largo. ¿Me crees ahora, vos? Preguntó cuando Jack entró. Sí, respondió él. La vi. Emily. Está viva. Y es Lily. Olivia cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Recuerdo cuando me dijo que Sophie había muerto. Grité, porque sabía, no Sophie, Lily. Se la llevaron de noche y dijeron que enfermó y no sobrevivió. Pero yo vi a Richard hablando con alguien, y después desaparecieron los papeles. ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo dije. Nadie me creyó. Me encerró, dijo que estaba loca de dolor. Luego la clínica. El juicio, el diagnóstico, el aislamiento. ¿Y Sophie? Olivia asintió. Ella murió. Una verdadera enfermedad. Pero Richard entendió que podía usar la muerte de una para ocultar a la otra. ¿Por qué? Porque Lily recordaba. Recordaba lo que no debía recordar, sus caricias, sus amenazas. Y él sabía que un día ella hablaría. Jack sintió como todo su cuerpo se tensaba. No era rabia, era horror. Su padre no era solo cruel, era un monstruo. Esa misma noche Victoria trajo el análisis de ADN. Coincidencia del 99,9. Emily era Lily. No podía haber error. Jack permaneció en silencio. Frente a él estaban las fotos, los documentos, la declaración grabada de Sarah, la carta de su madre y el anillo que ahora reposaba en su palma. Abrió el portátil, marcó un número. Matthew, hola. Soy Jack. Mañana iré. Necesito hablar con Emily. Todo se confirmó. Lo sabía, dijo Matthew, pero temía creerlo. Ahora solo falta lo último. Desenmascararlo. Será peligroso, dijo Matthew. No estoy solo. Estoy con ella, y por ella quemaré todo lo que se interponga en la verdad. A la mañana siguiente Jack abrió la vieja caja fuerte en el despacho de su padre. La llave aún encajaba. Dentro había un sobre con las iniciales RR. Dentro, copias de documentos. Un certificado de defunción de una niña llamada Elizabeth. Firma de Sarah Moore. Pero el apellido real estaba tachado. Bajo el tachado, letras finas, Lily Olivia Reynolds. Cerró los ojos. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Solo quedaba una cosa.
Decir la verdad no solo a sí mismo, sino a todos. En el salón todo estaba impecable. Las lámparas, como trampas de cristal. Los camareros como sombras. Todo bajo control. El evento benéfico anual de la Fundación Reynolds. Un ritual sagrado para la alta sociedad de la ciudad. Aquí se hacían donaciones, se cerraban tratos, se sonreía eligiendo con precisión con quién hablar. Y en el escenario, como siempre, debía aparecer el Richard Reynolds. Pero esa noche algo salió mal, y nadie aún sabía hasta qué punto. En la sala, Jack estaba de pie junto a la pared. No miraba el escenario, no buscaba miradas. A su lado, Victoria. En el bolso, una memoria USB con la confesión grabada de Sarah. El análisis de ADN, los documentos, las fotos, todo lo que alguna vez se había ocultado. Sabía que no había camino de regreso. Matthew estaba sentado cerca de la salida, con Emily sobre sus rodillas. Ella le sujetaba la mano. La niña estaba tranquila. Solo sus uñas se clavaban en la tela de los pantalones, y sus ojos no se apartaban del escenario. ¿Estás segura?, preguntó Matthew en voz baja. Él debe escuchar, respondió ella. No soy Lily, soy Emily. Pero no he desaparecido. Richard salió al escenario. El público lo recibió con aplausos. Se veía como siempre, seguro, contenido, frío. Agradezco a todos los que apoyan nuestro fondo. La caridad es la base de una sociedad civilizada, especialmente la ayuda a los niños, pronunció sin titubear. En ese momento Jack dio un paso al frente. Ya tenía el micrófono en la mano. Perdonen, debo interrumpir este discurso. La sala se quedó inmóvil. Algunos rieron nerviosos, otros pensaron que era una puesta en escena. Pero en el instante siguiente Jack encendió la pantalla. Allí apareció el rostro de Sarah. La grabación era breve. Ella hablaba directo. La niña se llamaba Lily, la cambiaron. Dijeron que había muerto y luego desaparecieron todos los registros. Yo firmé un documento falso y me pagó un hombre de apellido Reynolds. El murmullo en la sala iba en aumento. Victoria se levantó. Sacó los documentos y se los entregó al presentador. Jack continuó. Esta niña que ven, señaló a Emily, que se puso de pie y caminó hacia el escenario. Ella es. Esta es mi hermana Lily. Ha estado viva todo este tiempo. Emily se colocó frente al micrófono, mirando al padre de Jack. Soy Emily, pero nací como Lily Olivia Reynolds. Dijiste que había muerto. Borraste mi nombre, me quitaste la voz, pero no morí. Estoy viva. Richard permaneció en silencio. Su rostro no se alteró, pero sus manos se cerraron con fuerza. No entiendes lo que haces, murmuró sin mirar a Jack. Sí entiendo, respondió Jack, y lo hago no por venganza, sino por la verdad, por ella. En ese momento llegaron policías, no invitados, sino verdaderos. La fiscalía ya había recibido copias de las pruebas el día anterior. La orden de arresto estaba lista. Richard Reynolds queda arrestado bajo sospecha de organizar un secuestro, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Él no se resistió, solo miró a Jack. ¿Crees que me destruiste? No, contestó Jack. Te destruiste a ti mismo. Yo solo quité la máscara. Cuando lo sacaron de la sala, nadie aplaudió. Solo hubo susurros y miradas. Personas que estuvieron a su lado durante años se daban la vuelta. La máscara había caído, y debajo había un monstruo. En el escenario quedaron solo Jack, Victoria y Emily. No pido que crean de inmediato, dijo Jack, pero sí que miren a los ojos a una niña que fue escondida del mundo y se pregunten, ¿por quién están aquí hoy? Más tarde, en el pasillo, Matthew los esperaba con un abrigo. Emily se acercó a él y él se agachó. Ella lo abrazó. No tenías la obligación de estar conmigo, susurró. Pero elegí estar, y siempre estaré a tu lado. Jack permanecía junto a la pared. Su rostro estaba tranquilo, por primera vez en muchos años. Victoria le tomó la mano. Lograste lo imposible. No, dijo él.
Solo dejé de callar. Pasó un mes desde la revelación. Los medios explotaban cada detalle, pero la realidad era más silenciosa que los titulares. Nadie sabía lo que era despertar y entender que tu familia había sido una mentira, que quienes debían protegerte cerraban las puertas. Pero ahora todo era distinto. Lento, doloroso. Verdadero. Richard Reynolds estaba bajo proceso judicial. Fue acusado de falsificación de documentos, secuestro de una menor, falsificación de un certificado de defunción y presión sobre testigos. El fiscal insistió en un juicio a puerta cerrada, no por secreto, sino por seguridad. En el proceso testificaron todos: Sara, con manos temblorosas pero memoria clara; Olivia, erguida por primera vez en 15 años; Victoria con las pruebas; Jack, con una voz en la que ya no quedaba miedo. Y en el centro, Emily. Ella habló poco, pero lo suficiente para que el silencio en la sala fuera una acusación. Recuerdo el olor de aquella habitación, cómo golpeaban las puertas y cómo después todo quedó en silencio. Mucho tiempo después del juicio, Jack renunció al consejo ejecutivo de la corporación. Solo conservó un proyecto, un fondo de ayuda para niños en situaciones difíciles. No puedo cambiar el pasado, dijo en una rueda de prensa privada, pero puedo ayudar a quienes aún pueden ser salvados. Olivia fue reconocida como plenamente capaz. El tribunal anuló las resoluciones anteriores basadas en falsos diagnósticos médicos firmados por orden de Richard. La mujer que durante años fue considerada loca se convirtió ahora en símbolo de paciencia. Se mudó a la casa donde Jack había pasado su infancia. Con ella vivieron Emily y Matthew. Jack no lo pidió, pero una mañana la niña dijo: ¿Podemos llamarte hermano? Él asintió en silencio. Matthew se convirtió en tutor legal. Con su consentimiento y el apoyo de la abogada Victoria, el tribunal aprobó los documentos. Emily Lily recibió un nuevo certificado de nacimiento, con su verdadero apellido. Siguió siendo Emily, pero ahora sabía quién era y no se avergonzaba de ninguno de sus nombres. Un año después, en el lugar del viejo orfanato se levantó un nuevo edificio, un centro comunitario. Paredes claras, ventanales enormes. Dentro, talleres, salas de descanso y apoyo psicológico. En la fachada, la inscripción: Centro Lily. Para aquellos que no deben ser olvidados. En la inauguración hablaron muchos, pero las palabras más importantes fueron de Emily. Durante mucho tiempo pensé en quién fui y en quién me convertí. Ahora lo sé. No soy un error, ni un accidente, ni una pérdida. Soy una elección, la mía, la de Matthew, la de mamá, la de mi hermano. No elegimos cómo nacer, pero sí cómo vivir. La multitud guardó silencio y luego se puso de pie. Los aplausos no fueron ensordecedores, pero sí sinceros. Esa noche Jack y Emily estaban sentados en el techo de la casa. Sobre ellos, las estrellas; frente a ellos, la ciudad. Detrás, todo lo que habían vivido; delante, lo que estaba por venir. ¿Crees que alguien nos habría escuchado si no hubiéramos gritado tan fuerte?, preguntó ella. Tal vez no. Pero sabes que la verdad no soporta el silencio. Ella sonrió, luego miró hacia arriba. ¿Puedo llamarte solo Jack por ahora, y luego ya veremos? Él la abrazó por los hombros. Como quieras. Lo importante es que seas tú misma. Emily, Lily, alguien que está viva. Y bajo ese cielo, después de todos los truenos y silencios, aquello sonaba como la mayor victoria. Epílogo. Un nuevo comienzo. Richard recibió condena. Su nombre desapareció de las placas del fondo. Olivia dirige un taller para adolescentes, enseñándoles a escribir cartas que no da miedo enviar. Victoria se convirtió en abogada para familias que perdieron hijos no por culpa propia, sino por el abandono del sistema. Matthew sigue arreglando coches, pero ahora es un padre sin comillas. Emily pinta escenas del pasado, cuadros del futuro. Uno de ellos cuelga en el vestíbulo del Centro Lily. Estrellas, un techo y dos figuras, un hermano y una hermana.